La bestia de dos cuernos. La bestia de dos cuernos. Sí. Feliz sábado, apreciados hermanos que estamos aquí. Hermana Lupita, hermano Oscar, hermano Aranda, cada uno de ustedes tengan la bendición del Señor. Hermana Nieves, cada uno de nosotros nos hemos congregado en este lugar para estudiar la palabra del Señor, para conocer hasta donde Dios nos ha revelado los eventos por venir. Y en esta mañana de sábado vamos a estar estudiando acerca de la bestia de dos cuernos. ¿Quién es? ¿Quién es esta bestia de dos cuernos? Esto surge porque durante la semana estuve hablando con el señor con el cual trabajamos, y salió esa conversación acerca de estos momentos políticos en los que estamos viviendo, y cómo también durante esta semana trataron de matar a Donald Trump. Y nos empezamos a hablar acerca de estos movimientos que están ocurriendo. Y salió una pregunta, ¿no? De que dice él que ahorita hay una nación a la cual debemos de estar enfocados todos los cristianos. Y la nación a la que él me llevó fue a la nación de Israel, porque durante mucho tiempo se ha tenido el pensamiento de que Israel es la nación en la cual todos debemos de estar centrados. Y yo le dije a él, ¿sabes tú que nuestra mirada no debe de estar en Israel? Debe de estar en otro lugar. Y me dijo él, se me hace interesante lo que piensas. Dice, dime por qué no debe de estar centrada nuestra mirada en Israel, sino en otro lugar. Y ya le empecé a hablar acerca de la bestia de dos cuernos. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros en este día. ¿Qué les parece si nos ponemos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra? Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, Señor mi Dios todopoderoso, nos postramos de rodillas como señal de reverencia, como señal de gratitud, como señal de que estamos delante de Dios. Tú le dijiste, Señor Jesús, a Moisés, cuando te le presentaste con ese sagrado nombre, el yo soy, el que soy. Y le dijiste que se quitara la sandalia de sus pies porque el lugar donde él estaba pisando era un lugar sagrado. Y luego le repetiste al apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que al nombre de Jesús, que al nombre del gran yo soy, se debe de doblar toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y debajo de los cielos. Amén. Por eso, Señor, doblamos nuestras rodillas en señal de reverencia. Y te queremos pedir a través de esta oración que tú nos dirijas con la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, y nos hagas entender estas preciosas verdades. Coloques ese colillo en nuestros ojos para poder mirar, y coloques tu Espíritu Santo en nosotros para prepararnos cada día más. Amén. Por eso, Señor, en tus manos nos vamos a quedar y nos vamos a dejar quedar bajo la dirección de usted. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.
La Biblia nos habla, hermanos, de una bestia de dos cuernos. Vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras, allá en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios: después vi que de la tierra subía otra bestia que tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Aquí aparece una bestia. La Biblia le llama otra bestia. Le llama otra bestia porque en el versículo 1 se menciona a la primera bestia de Apocalipsis 13. Vamos a leer en la Biblia que dice: me paré sobre la arena del mar. Yo no sé si podamos hacer un poquito más, tal vez para atrás, el proyector, para que se alcance a mirar toda la escritura, o para el frente, a lo mejor es para el frente. Donde dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Ahí se menciona a la primera bestia de Apocalipsis 13. La segunda bestia es la de Apocalipsis 13:11. La bestia con 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Vamos a mirar nosotros que en la Biblia nos habla de otras bestias que ya han surgido, pero que no han surgido de la tierra, sino que han surgido del mar. Vamos a mirar qué es lo que significa una bestia. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a mirar primeramente en Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 3. Ustedes miran aquí en su pantalla las dos bestias de Apocalipsis 13. Esta es la bestia que sube de la tierra. Tiene 2 cuernitos como los de un cordero, pero dice que va a hablar como un dragón. Sube de la tierra. La primera bestia que leímos en Apocalipsis 13:1 dice que esta bestia subía del mar. Y la Biblia nos dice que esta bestia de 2 cuernos va a ejercer su poder y autoridad delante de la primera bestia. Así que lo primero que vamos a hacer es mirar qué significa una bestia en la palabra de Dios. Y vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículos del 1 al 4. En Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 4, la Biblia nos va a decir qué significa una bestia. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2. Dice la Biblia: Daniel dijo: miraba yo en visión de la noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Aparece un mar en la visión. Aparecen 4 vientos en esta visión. En el versículo 3, la Biblia dice:
y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Estas 4 bestias suben del mar. Mientras, aquí vamos a mirar que estas 4 bestias suben del mar. Aquí tenemos a las 4 bestias. En la esquina tenemos a Babilonia o a un león, tenemos a un oso, tenemos a un leopardo y tenemos a una bestia terrible y espantosa. Las 4 bestias suben del mar. Y el mar en la Biblia pues también son aguas. En la Biblia, en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer la palabra de Dios y el versículo 15 dice en las Sagradas Escrituras: me dijo el ángel también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Eso es lo que simboliza el mar o las aguas de donde subieron las 4 bestias. Es decir, que estas bestias surgieron no de la tierra, sino que surgieron donde ya habían pueblos, muchedumbres y lenguas. De ahí es de donde surgieron estas 4 bestias. La Biblia también nos dice, hablando de que subieron de que habían vientos. Y vientos simbolizan guerras y luchas. Pero la bestia que nosotros estamos estudiando surge no como surgieron estas 4 bestias. Si nosotros seguimos leyendo en Daniel capítulo 7, vamos a ir a Daniel capítulo 7, y ahora encontraremos en el versículo 17, Daniel 7, 17, para ver qué simbolizan una bestia. Daniel 7, 17, dice la Biblia: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que las bestias simbolizan reinos que contienen reyes. Por eso una bestia simboliza una nación. Eso es lo que simbolizan las bestias. Si nosotros seguimos mirando, encontraremos que estas bestias significan reinos o naciones. ¿Y cuántas bestias eran? 4. Por eso la primera bestia, que es un león, representa a la nación o el reino de Babilonia. La segunda bestia, que es un oso, representa la nación o el reino de los medos y los persas. El leopardo, que es la tercera bestia que sube del mar, representa a Grecia, la nación o el reino de Grecia. Y la bestia terrible y espantosa representa a la nación o el reino de Roma. Por eso una bestia simboliza una nación o un reino. Así que cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13,
encontramos aquí a dos bestias. Eso quiere decir que hay dos naciones que van a estar obrando en los últimos tiempos en común acuerdo. Dos bestias, la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10 y la bestia de Apocalipsis 13 del 11 al 17. Vamos a estudiar a esta bestia, esta nación, porque la Biblia dice que una bestia simboliza un reino, una nación. Así que esta bestia no es una persona, es una nación. Y la Biblia nos dice que esta bestia de dos cuernos subía de la tierra. Las otras cuatro bestias, ¿de dónde subieron? Del mar, donde había muchos pueblos, muchedumbres y lenguas. Pero esta bestia dice que sube de la tierra. Ahora vamos a ir para que miremos qué relación tiene la tierra con esa palabra que subía. ¿Para qué usamos la tierra? Para cultivarla. El Señor le dijo a Adán que tenía que cultivar la tierra. Miren lo que nos dice en el libro de Marcos, capítulo 4 y el versículo 8. Dice la palabra de Dios. Marcos, capítulo 4 y el versículo 8. Marcos, capítulo 4 y el versículo 8. Dice, hablando de la parábola, que de esta semilla que fue arrojada. Marcos capítulo 4 y el versículo 8, donde viene esa palabrita, subía. La parábola comienza en el versículo 3. Dice la Biblia: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Versículo 5. Otra parte cayó en pedregal, donde no tenía mucha tierra. Y aquí viene la palabrita. Y brotó. O subió. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Versículo 6. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Versículo 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta palabra, brotar, significa subir. Brotar significa subir. Si ustedes miran, aquí les voy a poner en la concordancia de Strong, la palabra subir. Se las voy a poner aquí en la pantalla para que miren. Voy a poner aquí. Miren, esta es la palabrita. Es
anabaino. Esa es la palabra subir. Y significa crecer, levantarse y brotar. Significa arriba, venir, levantarse, ascender. Todo eso es lo que significa la palabra subir, o en griego anabaino. Entonces, cuando la Biblia dice que esta bestia subía de la tierra, dice que era una nación que se está levantando, una nación que está ascendiendo, una nación que está creciendo, una nación que se está levantando, o una nación que está brotando. Por eso la bestia que sube de la tierra es una nación que está empezando a crecer. Entonces, vamos a mirar aquí que esta bestia que sube de la tierra es porque está comenzando a levantarse, a crecer, a brotar. Mientras que la otra bestia ya tenía tiempo que estaba ahí. Y esta apenas está subiendo de la tierra. Está comenzando a ascender en poderío. Está empezando a ascender. Si nosotros vamos a Marcos capítulo 4, versículo 32, aparece la misma palabrita anabaino en griego. Marcos capítulo 4 y el versículo 32 ahora. Dice la Biblia, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas. Fíjense, esta planta que fue sembrada va a crecer y se va a hacer la mayor de todas. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de esta bestia de dos cuernos, es porque va a crecer, va a empezar a levantarse y va a llegar a crecer más que todas las demás naciones, e incluyendo las antepasadas, como Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Va a crecer en poderío todavía más que ellas. Y va a hacer, como dice aquí, esta bestia sube de la tierra, crece más que todas. Por eso leímos nosotros en la Biblia, hablando de esta palabrita anabaino, que crece y se hace mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Saben a quién me recuerda este versículo? A el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando fue comparado su nación con un árbol que crecía mucho, mucho más que todos los árboles, dice. Y que dice que le daba de comer a los pajarillos y a los animales del campo. Esa visión que tuvo, ese sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel. Pues esta nación que sube de la tierra, que crece, se levanta, brota, va a ser más grande que todas las demás naciones y va a hacer que sus ramas crezcan y le den de comer a muchas otras naciones. La Biblia también nos dice que esta bestia que subía de la tierra, o esta nación que está empezando a crecer, que está empezando a levantarse, cuando la miró el profeta Juan,
dice que tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos como de cordero. Por eso aquí miramos a la bestia que sube de la tierra, o la nación que está empezando a levantarse, tiene 2 cuernos. ¿Saben ustedes que en la Biblia, a lo largo de todas las visiones que recibieron tanto Daniel como el profeta Juan, todas tenían cuernos? Por ejemplo, el carnero de Daniel 8, que tenía 2 cuernos. El macho cabrío, que tenía 1 cuerno. La bestia de Daniel 7, ¿cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. Hay un cuernito que derriba a 3 cuernos. Y ahora encontramos en Apocalipsis 13 también otra bestia que tiene cuernos. Pero la diferencia es que esta bestia de Apocalipsis 13:11 dice que sus cuernitos son como los cuernos de un cordero. Son chiquitos. Así que vamos a mirar que en la palabra de Dios, que simbolizan los cuernos. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 2 y el versículo 1. ¿Por qué es que estamos comenzando a la luz de la Biblia? Yo le decía a mi esposa Jessie que para nosotros es fácil decirle a los de allá afuera, oh, es esta nación. Y a veces la podemos hacer tan fácil diciendo, oh, pues lee el conflicto de los siglos. Pero nuestro fundamento, primeramente, tenemos que explicarlo con la Biblia. Tenemos que ir a la Biblia y decirles todos estos simbolismos de esta bestia. Y en Primera de Samuel, capítulo 2 y el versículo 1, miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, en el capítulo 2 y el versículo 1, para que nosotros miremos que simboliza un cuerno, dice la Biblia. Vamos a ir a Samuel 22, 1 dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Aquí, donde dice el fuerte de mi salvación, es el cuerno de mi salvación. Vamos a ver en que en algunas versiones dice cuerno. Y miran aquí la palabra horn, eso es la palabra cuerno en la King James. El cuerno de mi salvación, dice. Por eso, cuerno simboliza poder. Vamos a ir a otro versículo.
Amós, capítulo 6. Amós 6 y el versículo 13 dice: vosotros que os alegráis en nada que decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Esa palabra poder es cuerno. Por eso cuando nosotros leemos también en Miqueas 4:13, vamos a ir a Miqueas 4:13. Dice la Biblia: levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Así que cuerno, ¿qué simboliza? Cuerno simboliza poder. Eso es lo que simboliza cuerno, poder. Así que esta bestia, esta nación que sube de la tierra, que va a empezar a levantarse, que va a empezar a crecer más que todas las demás, dice que va a ser poderosa. También la Biblia dice que va a tener 2 cuernos. Vamos a leer en Daniel capítulo 8 y el versículo 3. Daniel capítulo 8 y el versículo 3. Daniel capítulo 8 y el versículo 3. Dice la Biblia: alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía ¿cuántos cuernos? 2. Tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Así que ya encontramos que ya hubo una bestia en el pasado que tenía 2 cuernos. Es decir, esta bestia era poderosa, pero dice que tenía 2 cuernos. ¿Qué significa el tener 2 cuernos? Significa, vamos a mirar en Daniel, para que miremos qué significa el tener 2 cuernos. En Daniel capítulo 8, en el versículo 20, Daniel 8:20. Miren lo que dice la Biblia. Daniel 8:20. Ahí están los 2 cuernos. En cuanto al carnero que vistes, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahí están los 2 cuernos. ¿Qué significan? 2. Significan unión. El tener 2 significan unión. Significan, en este caso, ¿quiénes estaban unidos? Los medos y los persas. Significan unión. Por eso, cuando nosotros seguimos mirando esta bestia o esta nación que sube de la tierra, es decir, esta nación que empieza a crecer, que empieza a levantarse, que empieza a brotar como una planta que va a crecer más grande que todas las demás naciones, va a tener 2 cuernos, es decir, va a ser poderosa. Es poderosa. Y va a tener dentro de esta nación 2 poderes
en la nación va a tener dos principios que la van a identificar de las demás naciones, lo cual esos dos principios o esos dos cuernos van a hacer que sea fuerte. Vamos a buscar en Daniel capítulo 8 y ahora en el versículo 8, Daniel 8:8, dice la Biblia: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí aparece ahora a Grecia, que después de que el cuerno grande y notable, le surgen 4 cuernos. Por eso encontramos que en Grecia habían 4 gobiernos, los cuales eran fuertes en aquel entonces, lo que hacía fuerte a Grecia. Y estamos mirando que esos cuernos que denotan fuerza, que denotan hasta cierto punto unión, también esos cuernos representan a un poder, que ese poder era el poder político también. Vamos a seguir avanzando y vamos a mirar ahora Daniel capítulo 7, versículo 7. Daniel 7:7. Dice la Biblia: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Fíjense, todas las bestias anteriores han tenido cuernos, y todas estas bestias han representado a naciones, a reinos. Por eso una bestia no puede simbolizar a una persona, sino representa a una nación, a un reino. Ahora vamos a mirar en Daniel capítulo 8 y el versículo 8. Daniel 8:8. Dice la Biblia, para que miremos. En Daniel 8:8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿A quién representa este gran cuerno? Este gran cuerno que estaba en el macho cabrío, ¿a quién representa? Representa a Alejandro Magno. Alejandro Magno, ese cuerno grande y notable, representa a el gobierno político de Alejandro Magno también. Así que un cuernito que simboliza poder, que simboliza fuerza, también simboliza poder político. Vamos a mirar que el cuerno en Daniel capítulo 7, vamos a ir a Daniel capítulo 7,
Versículo 23 al 25, miren lo que dice. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. ¿Ven? Una bestia representa reinos o nación. Y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino o de aquella nación se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este otro es lo mismo que el cuerno pequeño que derriba a 3 cuernos. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 7 y el versículo 8. Miren lo que dice Daniel 7:8. La Biblia dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno pequeño, ¿quién es? ¿Quién es ese cuerno pequeño? El papado. Así que este cuernito pequeño, en comparación del otro cuerno, el otro era político, pero este cuernito pequeño es un cuerno religioso. Es un cuerno religioso. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Daniel capítulo 7 y el versículo 25 dice que se va a meter en las cosas de Dios. Por eso dice: y hablará palabras contra el Altísimo, el cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que encontramos que aquí hay una bestia que sube de la tierra, una nación que está empezando a brotar como una planta, está empezando a levantarse, está empezando a engrandecerse, y va a ser más grande que todas las demás naciones que han venido anteriormente. Va a tener 2 cuernos, es decir, la fortaleza de esta nación está simbolizada por esos cuernos. Esta nación va a tener 2 principios de gobierno, porque están simbolizados en los 2 cuernos, donde va a estar su fuerza y su poderío. Esos 2 principios, un cuernito representa al poder político, mientras que el otro cuernito va a representar el poder religioso. 2 principios de gobierno que va a tener esta nación. La Biblia dice que Juan miró a esta bestia, que los cuernos eran como de cordero. Todas las demás naciones que vinieron antes, a ninguno de los cuernos se les dijo que eran como de cordero, sino esa expresión aparece con esta bestia. Y miren lo que significa que sus cuernos son como de cordero. No es que son de cordero, sino que son como de cordero. Vamos a leer en Mateo capítulo 7 y el versículo 15. Mateo 7:15. La Biblia dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? De ovejas, pero por dentro ¿qué son? Lobos rapaces. Lobos rapaces. Yo les hago la pregunta: ¿estos falsos profetas son ovejas? ¿Qué son? Lobos. Pero ¿cómo tratan de
manifestar un carácter que no tienen, Se pone un vestido. porque engañan haciéndose pasar por ovejas. Es exactamente lo mismo que hace la bestia de Apocalipsis 13:11. Dice que sus cuernos son como de cordero, pero no son de cordero, porque habla como un dragón. Es un disfraz. Es un disfraz. Y encontramos que habla como dragón. Es decir, va a revelar en su tiempo lo que verdaderamente es. En Lucas capítulo 6, vamos a leer Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Miren lo que dice la Biblia. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esta bestia, ¿cómo va a hablar? ¿Como cordero o como dragón? La Biblia dice que la bestia de dos cuernos habla como dragón, pero aparenta ser cordero, pero en realidad no es cordero, es con el mismo espíritu del dragón. Es decir, ¿y quién es el dragón? Satanás. Satanás. ¿Y a quién simboliza también el dragón? A Roma. Y a Roma papal. Es decir que esta bestia se hace pasar por algo que no es. Y así es como engaña, porque la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, hablando de la bestia. En el versículo 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra. Es decir, no solamente los engaña con sus falsos milagros, sino que también los engaña haciéndose pasar por una nación buena, una nación que aparenta ser como un cordero, pero en realidad el espíritu que tiene dentro de ella es el espíritu de Satanás, el espíritu de Roma imperial, el espíritu de la Roma papal, es decir, un espíritu inquisidor. Por eso cuando nosotros miramos, encontramos solamente a una nación con estas características. Dice el Conflicto de los Siglos, página 437. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre. Con eso lo engaña. Aparenta una inocencia, aparenta mansedumbre. Rasgos del carácter de ¿quién? De los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, los cuernos como de cordero y la voz del dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Ahí encontramos quién es esta nación, quién es esta bestia que sube de la tierra. Esta bestia que sube de la tierra son los Estados Unidos de Norteamérica. Es esta nación que está simbolizada con esta bestia que sube de la tierra, esta nación que está subiendo de la tierra, de un lugar despoblado donde no habían muchedumbres, naciones, pueblos o lenguas.
y que iba a empezar a crecer, haciéndose más grande que todas las demás naciones en 1798, cuando la otra bestia que subió del mar perdió su poderío, porque sufrió una herida de muerte. Y entonces surge en la escena profética esta bestia que sube de la tierra, esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, bestia significa una nación. ¿Y quién es esta nación? Los Estados Unidos de Norteamérica. Miren los dos cuernos. La Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y aquí vienen los dos cuernos: el republicanismo, que es el poder civil, y el protestantismo, que es el poder religioso, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿Cuántos cuernos tenían? Dos cuernos. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. ¿En dónde está el poder de esta nación? En los que simbolizan los cuernitos. Ahí está el poder. Se están uniendo ahorita. Y es lo que vamos a mirar ahorita. Dice, estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país, a esta nación, con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. ¿Qué decía la parábola del Señor Jesús que iba a ocurrir con esa semilla que fue plantada? Dice que iba a crecer más que todas las demás plantas y le iba a dar de comer a las aves. Esta nación está creciendo más que todas las demás plantas. Por eso esta bestia simboliza a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, semejante actitud sería abiertamente contraria a los principios de este gobierno, al genio de sus instituciones libres, a los claros y solemnes reconocimientos contenidos en la Declaración de la Independencia y contrarios finalmente a la Constitución. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados Unidos. Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Dice que iba a hablar como un dragón y que iba a imponer. Aquí leemos violación, iba a imponer
y que jamás legislaría una religión. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, y vamos a leer el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace, es decir, fuerza, es decir, obliga, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Vamos a mirar nosotros lo que está haciendo esta nación o esta bestia. ¿Cómo es que está empezando a hablar como dragón? Nosotros hemos mirado en las noticias cómo en Luisiana, en las escuelas, la autoridad civil se ha metido con la religión. Lo que decía la Constitución, que no se podía hacer. Y ahora, dice aquí, el estado de Luisiana aprobó una controvertida ley que exige la exhibición en todas las aulas de las guarderías, colegios, institutos y universidades el colocar los mandamientos de Dios. Dice aquí, la nueva ley HB 71 establece que los 10 mandamientos deben ser expuestos en un póster o documento enmarcado de al menos 11 por 14 pulgadas en todas las aulas públicas de Luisiana en Estados Unidos. Pero ¿qué decía o qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución? Que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. No establecerá. También dice que solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la nación es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. Eso incluye los mandamientos de Dios que están estableciendo ahorita en las escuelas de Luisiana. Es decir, ¿qué está ocurriendo con la Constitución de los Estados Unidos? ¿Saben qué es lo que está ocurriendo? Lo mismo que está ocurriendo en la iglesia. ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? En la iglesia está ocurriendo una apostasía. Es decir, se han alejado de los principios de Dios. ¿Y qué está ocurriendo ahora en la Constitución de los Estados Unidos? Está ocurriendo una apostasía también, porque se están alejando de los principios establecidos de esta nación. Nosotros a veces hablamos solamente de la apostasía que ocurre en la iglesia, pero en cada nación, en cada país, debe de ocurrir una apostasía legislativa también, donde van a ir en contra de los principios de gobierno. Por eso en la Constitución de los Estados Unidos, en la actualidad se están violando, se están corrompiendo. Hay una apostasía legislativa nacional. Y esa apostasía va a ir creciendo, va a ir creciendo.
Miren qué más sigue diciendo. El texto debe ser el foco central del cartel y estar impreso en un tipo de letra grande y fácilmente legible. Además, la legislatura estatal ha dictado una versión específica de los mandamientos que debe ser utilizada acompañada de una declaración de contexto que resalta su importancia histórica en la educación pública estadounidense. Luego dice aquí abajo, esta medida, ¿qué dice aquí? Ha suscitado controversia debido a su posible violación de la cláusula de establecimiento de la Constitución de Estados Unidos. ¿Saben ustedes que en el gobierno también hay dos grupos? Así como en la iglesia también hay dos grupos. En la iglesia están los apóstatas y están los fieles. En la política también están los que están apostatando de los principios religiosos, de los principios políticos, y hay otro grupo que se está manteniendo dentro de esos principios políticos. Los que están de acuerdo con que cada vez más se estén uniendo la iglesia con el Estado en violación de los principios, mientras que por otro lado están los que no están de acuerdo en esa unión de la unión religiosa con lo político. Lo mismo que está ocurriendo en la iglesia está ocurriendo en el gobierno. Hay dos grupos. Dentro de ese grupo de la política, Dios va a llamar a sus fieles también. Amén. Los que saben diferenciar entre lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece al César. Esos políticos son los que Dios está permitiendo para que el remanente todavía sea mantenido en un tiempo de gracia para predicar el evangelio. Miren qué más sigue diciendo. Sin embargo, aquí están los apóstatas políticos. Sin embargo, los defensores de la ley en Luisiana argumentan que los 10 mandamientos tienen un valor histórico y que su colocación no se financiará con fondos públicos, sino a través de donaciones. Además, confían en que la mayoría conservadora actual del Tribunal Supremo respaldará tal medida. La ley también incluye otras disposiciones controvertidas, como la autorización para contratar capellanes en las escuelas y, ¿qué más dice aquí? Restricciones a los profesores sobre la mención de la orientación a los profesores sobre la mención de la orientación sexual o identidad de género de los estudiantes. ¿Qué son capellanes? Capellanes son sacerdotes y pastores que trabajan para el gobierno, que tienen sus propias ideas. Que tienen sus propias ideas y que sirven al pueblo en sus diferentes pensamientos religiosos. Los capellanes no fueron establecidos por la iglesia apostólica, porque ninguno de los apóstoles era capellán. La capellanía la fundó Constantino. Cuando Constantino iba a la guerra, ¿Y es bueno ser eso, hermano? no es bueno ser capellán. Porque el ser capellán es que usted está reconociendo que los dos principios de gobierno pueden estar unidos. Porque el capellán recibe una credencial del Estado para ser capellán. Y el capellán tiene la autoridad de poder portar un arma en su cintura.
Y el capellán tiene la obligación de defender a su país. El capellán es considerado un empleado del gobierno. Por eso recibe una placa del gobierno. El que estaba con nosotros era capellán. Hay un libro del hermano Alonso Trevier John que se llama Las Dos Repúblicas, y ahí él hace la investigación detallada de dónde vienen los capellanes. Ahí, en ese libro, Las Dos Repúblicas, hablando de la República de Roma y cómo la República de Roma se convirtió en la Roma papal, y hablando de la República de los Estados Unidos y cómo la República de los Estados Unidos se convertirá en su totalidad como la República de la Roma papal, él hace una hilación de cómo en la República de Roma, antes de que Constantino se convirtiera al cristianismo, cada vez que Constantino iba a las guerras, iba a su campamento, pero en medio del campamento Constantino mandaba erigir una capilla para que los soldados fueran a adorar a esa capilla al dios de la guerra. Y en esa capilla había un sacerdote a los cuales llegaban los soldados para ser dirigidos por el capellán y tener esa comunión con el dios de la guerra. Cuando Constantino se convierte al cristianismo y Constantino todavía sigue yendo a la guerra, a esos sacerdotes que dirigían esas capillas les dio el nombre de chaplains, capellanes. Esos capellanes fueron adheridos a la iglesia de Roma papal, y la Roma papal siguió teniendo a los capellanes dentro de la iglesia católica. Por eso es que los capellanes entran en la República de los Estados Unidos ahora. Porque el capellán es un servidor del Estado. Recibe credencial del Estado. Trabaja para el Estado. Por eso el capellán es considerado un oficial del gobierno, no un oficial de la iglesia. Tiene autoridad en la iglesia porque se lo da el Estado. Pero con esa credencial que le da el Estado, el capellán puede entrar a los hospitales, a las cárceles, a otros países, no como miembro pastoral, sino como servidor del Estado, servidor del Estado y miembro de una nación. Pueden casar al civil también. Yo tengo una presentación de la capellanía. Los capellanes son servidores del Estado. ¿Saben ustedes que muchos buscan esa tarjetita de la capellanía con el propósito, según, de visitar a los enfermos, de visitar a los hospitales, de entrar a las cárceles? Pero eso es un engaño, ¿no? Pero eso es un engaño. Porque los apóstoles no necesitaron una credencial del Estado para ir a visitar a un enfermo, ir a los hospitales, ir a las cárceles. Y además, ¿por qué te vas a relacionar con el gobierno si eres de Dios? Los dos principios tienen que estar separados. Dice Romanos 13. El servidor del Estado le sirve al Estado. El servidor de la iglesia le sirve a la iglesia. El servidor del Estado recibe su salario del Estado.
El servidor de la iglesia recibe de la iglesia. Amén. Cristo dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Están separados. Constantino los unió. El papado siguió su ejemplo. ¿Saben ustedes que en la iglesia adventista hay capellanes? Hay capellanes en la iglesia adventista. ¿Y en el Evangelio eterno? Y en el Evangelio eterno hay capellanes. Hugo Gambetta es capellán. Juan Rivera es capellán. Pues había uno con nosotros. O sea, ellos se unieron al Estado, violando el principio de separación iglesia y Estado. Sí. Y aquí es lo que estamos mirando. De hecho, cuando no pagan taxes, una iglesia está unido. Son iglesias caídas. Por eso miren lo que dice aquí. Estas medidas han sido criticadas por organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles y estadounidenses, unidos por la separación de la iglesia y el Estado. Los dos cuernitos como de cordero, que han anunciado planes para presentar demandas que impidan la aplicación de la ley, argumentando que viola la separación constitucional entre iglesia y Estado. Aquí están los defensores de los dos principios, mientras que hay otros que son apóstatas de estos principios. ¿Se acuerdan ustedes que en una cita del libro Maranata y de evento de los últimos días y del conflicto de los siglos dice que cuando la apostasía nacional sea, vendrá la ruina nacional? Esa apostasía nos está hablando de la Constitución. Sí. Tienen que repudiar su Constitución. Es lo que. Y es lo que está ocurriendo. O sea, no te lo dicen abiertamente, pero te están dando leyes, el Estado, que son leyes religiosas. Y los presidentes y los candidatos a puestos en el Senado están utilizando la religión en su promoción para obtener un lugar político. Y están uniendo la religión con el Estado. Mientras que hay otros que están peleando en esa separación de iglesia y Estado. Lo mismo que ocurre en la iglesia. Hay un grupo de fieles que están peleando en contra de la apostasía. Mientras que hay otros que están siguiendo la marea de la apostasía. Un efecto cadena viene. La ley de Luisiana ha inspirado propuestas similares en otros estados como Texas, Oklahoma y Utah. Lo que comenzó en un lugar está ahora expandiéndose por toda la nación. Es decir, así como la apostasía comenzó en un lugar, la apostasía de la iglesia comenzó en Battle Creek, la sede central de la conferencia general, Battle Creek. Comenzó con un hombre en Battle Creek. Y esa apostasía se fue expandiendo a los demás estados. Y se fue expandiendo a los demás países. De igual manera, la apostasía política en los Estados Unidos comienza en un lugar, en su capital, y se expande a otros estados, y esta apostasía se va a expandir a otros países. ¿Se dan cuenta cómo todo va caminando? La apostasía de la iglesia apostólica o la iglesia cristiana comenzó en los tiempos de Pablo, cuando Pablo dijo: velad por vosotros mismos, porque hombres serán introducidos que arrasarán tras sí a cual más. ¿Cuándo se llevó a cabo la culminación de esa apostasía? En el 538. Desde el año 50 aproximadamente, cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, hasta el año 538,
cuando se culminó la gran apostasía con el establecimiento del papado, así de igual manera. La apostasía de los Estados Unidos, que comenzó en 1888 con la imposición de las leyes dominicales o las leyes azules, cada vez va más creciendo, hasta que va a llegar un tiempo en que será consumada la apostasía nacional y vendrá la ruina nacional. Sin embargo, dice, hasta ahora ninguna de estas iniciativas ha sido convertida en ley debido a las amenazas de batallas legales sobre su constitucionalidad. La ley de Luisiana, que entrará en vigor a principios del 2025, se enfrenta a un futuro incierto a medida que sus opositores se preparan para desafiar los tribunales. Dice la palabra de Dios que esta bestia, que tenía 2 cuernos como de cordero, que subía de la tierra, esta bestia son los Estados Unidos de Norteamérica. También se nos dice que esta bestia de 2 cuernos formará la imagen de la bestia. En la tarde vamos a mirar este tema de la imagen de la bestia. ¿Cómo se forma la imagen de la bestia? Hoy solamente les voy a mostrar como una introducción. Ustedes saben a quién le están atribuyendo el milagro de que esa bala no le haya pegado a Donald Trump Fátima. en la frente, a Fátima. ¿Y saben por qué se le están otorgando a Fátima ese milagro? Porque cuando Donald Trump comenzó su gobierno en el 2020, él pidió exorcizar la Casa Blanca. Y el que llegó a exorcizar la Casa Blanca fue un sacerdote católico. El sacerdote católico, ¿saben qué le regaló a Donald Trump? La Virgen de Fátima. Y hoy están diciendo que ese milagro se le debe a Fátima. Eso está corriendo por todos lugares. Ese milagro, aquí es donde pasó la bala. Y se supone que aquí es donde debía de pasar. Pero vino la intervención de Fátima y lo salvó. ¿Quién es devota de Fátima? Su esposa es devota de Fátima, Melania Trump. Aquí están las 2 bestias de Apocalipsis 13. El papado y los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Hicieron las paces? Y aquí están los 2 que tuvieron visiones y que tenían que completar el plan de Fátima. Juan Pablo II dijo que él tenía que terminar con los planes de Fátima. Y ahora le están atribuyendo
a Fátima el milagro de haber salvado a Trump. ¿Saben qué es lo curioso? Que estos dos sufrieron atentados. Sí. Juan Pablo II y ahora Trump. Todo se está planeando, hermanos. Todo se está dirigiendo. Y también Ronald Reagan. Ronald Reagan también. Vinieron ahí cuando hicieron Estados Unidos. Santo. Todo se está uniendo. Cada vez más se van a ir manifestando las cosas. Mientras unos se van a estar preparando y van a estar luchando contra la apostasía, hay otros que van a ir en pos de la apostasía. En el poder legislativo hay dos grupos: los que están defendiendo la libertad religiosa y la separación de la iglesia con el Estado, mientras que hay otros que van siguiendo la apostasía. En la iglesia adventista y en todas las demás organizaciones, de igual manera, hay dos grupos. Unos que van a seguir defendiendo la palabra de Dios y atacando la apostasía, mientras que otros van a seguir en pos de la apostasía. A la final se va a cumplir lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca de la segunda bestia. En el versículo 15 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Saben ustedes que esta palabrita, ricos y pobres, es lo que está ocurriendo en California ahorita? ¿Saben ustedes que en California están peleando porque solamente hayan dos clases? Sí. Los ricos y los pobres. ¿Saben qué clase están quitando ahorita? La clase media. La clase media. Y en un futuro, el estado de California está preparando que todos los compradores de casas, sus casas no sean de ellos, sean del Estado. O sea, cada una de estas declaraciones, hermanos, se va a cumplir. Sí, porque está escrito. Porque está escrito cada una. Sí. Y el remanente cada vez más va a ser oprimido. Dice el hermano Guillermo Miller que lo que miró en la bestia de dos cuernos es que esa opresión iba a comenzar aquí en los Estados Unidos. Y que Juan miró a un remanente en los Estados Unidos, así es como lo dice Miller, que miró a un remanente en los Estados Unidos que no se va a dejar vencer por la bestia ni su imagen, y que no se van a dejar colocar la marca en su frente, aún así no puedan vender ni comprar, porque su dependencia va a estar única y exclusivamente de Dios. Y que así como esta bestia hace milagros, aún hacer descender fuego del cielo, también el Señor va a hacer sus milagros con sus fieles. También el Señor. Aquí va a haber un remanente también, como lo va a haber en cualquier nación, como lo va a haber en cualquier nación. Ese remanente
está en Apocalipsis 13 a Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Cada vez más, hermanos, el tiempo se nos acorta. Y eso es señal de que cada día tenemos que irnos preparando más y más. Y que cada día tenemos que aprender a depender de Dios. Solamente de Dios y de nadie más. Llegará el día en que ninguna organización te va a poder ofrecer protección. En la vacuna, ¿a quién estaban pidiéndole protección los nominales? A las organizaciones religiosas. ¿Saben ustedes que muchos adventistas corrían a su organización para que les dieran una carta? Y esa carta se las otorgaran para que fuera como un permiso para no vacunarse. Hubo un tiempo, tuvieron la protección, pero llegará el día en que esas organizaciones ya no nos van a poder proteger. Nuestra dependencia será única y exclusivamente de Dios, porque cada vez les van a ir cerrando las puertas al remanente, cada vez más. Va a comenzar aquí, Sí. pero va a terminar en cada rincón del mundo. Comenzará en las ciudades, pero terminará en cada pueblito que exista sobre la faz de la tierra. No habrá ningún lugar en todo el planeta Tierra que no sea probado. No habrá ningún lugar. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos cada día, hermanos. Hacer lo que nos toca hacer, ahorita que podamos. Llegará el día en que, como vino esta persona, no podremos regalar ni siquiera un libro, ni siquiera una Biblia. Así no. No, que llegará el día en que no se va a poder regalar nada. ¿Por qué? Porque seremos señalados y perseguidos. El tiempo de actuar es hoy, ahora. Es hoy y ahora. El Señor nos ayude a seguir avanzando por fe, a seguir dependiendo. Y, si Dios lo permite, en la tarde estudiaremos cómo se forma la imagen de la bestia. Hoy, esta bestia que sube de la tierra son los Estados Unidos de Norteamérica. El republicanismo y el... Esta es la bestia de dos cuernos que sube de la tierra en presencia de la otra bestia. Una está en el continente americano y la otra está en el continente europeo. Una surgió en el 538, sufrió una herida de muerte en 1798. En 1798 entró a la escena profética los Estados Unidos de Norteamérica. Empezaron a surgir como una nación pequeña, pero iba a crecer como una planta grande, más grande que todas las demás. Pero dice la Biblia que esta bestia hará, esta nación hará que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, a el papado, en presencia de ella, mandando, obligando. Como manda y como obliga, no puedan comprar, no puedan vender. Entonces se manifestará el remanente de Dios. Ahorita todos somos remanentes. Pero en aquel entonces se distinguirá. En aquella noche de oscuridad, dice la palabra de Dios que serán las
saldrán las estrellas, saldrán aquellos que lucirán, que se distinguirán en la oscuridad por el brillo. Entonces serán dados a conocer. El Señor quiera que nosotros seamos uno de ellos. Vamos a colocarnos de rodillas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que nos ayude a mantenernos fieles en su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. El tiempo está más cerca, Señor. En esta nación se están uniendo cada vez más y más y más el Estado con la Iglesia. Y la apostasía seguirá en aumento. Esta apostasía nadie la detendrá, porque esta apostasía tiene un propósito. Esta apostasía, su propósito por la cual tú permitas que ocurra es para separar a las ovejas de los cabritos. Esta apostasía usted la permite para distinguir, para que sean distinguidos aquellos hijos fieles tuyos en medio de esta oscura apostasía. Esta apostasía, mi Dios, tú le estás permitiendo que llegue para definir aquellos que se mantendrán de parte de tu verdad, de aquellos que no se mantendrán de parte de tu verdad. Es sencillo. Si hoy no clamamos y gemimos, si hoy nos da igual lo que ocurra en la iglesia, si hoy no nos importa la apostasía, ¿qué nos hace pensar que cuando venga la ley dominical y todas esas grandes pruebas de no poder comprar ni vender, las pasaremos? Tu palabra dice que cuando llegó la persecución a Daniel y salió la orden para que durante un plazo nadie adorara a Dios, tu palabra dice que Daniel hacía lo acostumbrado, oraba conforme a su costumbre, practicaba como siempre lo hacía su fe religiosa. Cuando esa ley llegó, en nada cambió a Daniel. La ley dominical no cambia a nadie. La ley dominical lo único que hace es ejercer en tus servidores lo que siempre han practicado. Daniel seguía orando como de costumbre, seguía siendo fiel a Dios. Cuando esa ley llegó, no cambió a Daniel. Daniel ya había sido cambiado desde antes. Daniel era fiel desde antes. Lo único que esa ley vino a hacer en Daniel es confirmar su fe. Hoy de igual manera, Señor, la ley dominical no cambiará a nadie ni preparará a nadie. La ley dominical solamente vendrá para confirmar al remanente, aquel que se mantiene de parte de la verdad y fiel a la palabra del Señor. Gracias, Señor, por darnos estas advertencias y por mostrarnos estas señales. Ayúdanos a prepararnos y ayúdanos a mantenernos fieles en tu camino. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén.